Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que la medicina está alcanzando logros que hace unas décadas parecían sacados de una película de ciencia ficción? En 2024, hemos sido testigos de avances impresionantes que están redefiniendo lo que creíamos posible en salud y bienestar. Desde trasplantes de órganos de animales a humanos hasta métodos más simples para prevenir enfermedades y embarazos no deseados, la ciencia está revolucionando nuestra manera de vivir y cuidar nuestra salud. Uno de los avances más impactantes es el trasplante de riñón de cerdo a humano. Sí, leíste bien. Los científicos han logrado modificar genéticamente órganos de cerdos para que sean compatibles con el cuerpo humano, y ahora están siendo utilizados en pacientes que necesitan un riñón nuevo. Es como si estuviéramos resolviendo un rompecabezas biológico gigante, donde cada pieza debe encajar perfectamente para evitar el rechazo del órgano. Esto podría cambiar las reglas del juego para las listas de espera de trasplantes, que actualmente son como filas interminables, donde miles de personas esperan su turno, muchas veces sin éxito. ¿Te imaginas un futuro en el que nadie tenga que morir esperando un órgano? Estamos cada vez más cerca de hacerlo realidad. Otro hito increíble es un análisis de sangre que podría detectar el Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas. Hasta ahora, diagnosticar esta enfermedad era un proceso largo y complicado que dependía de pruebas costosas o análisis invasivos. Con este avance, sería tan sencillo como hacerse un análisis de sangre rutinario. Es como si tu médico pudiera leer las señales de advertencia en tu cuerpo años antes de que llegues a una intersección peligrosa. Detectar el Alzheimer en etapas tempranas no solo ayuda a las personas a prepararse mejor, sino que también abre la puerta a tratamientos más efectivos. Después de todo, detener un incendio pequeño es mucho más fácil que apagar un edificio en llamas. Y hablando de accesibilidad, en 2024 también se ha dado un paso enorme en salud reproductiva. Los anticonceptivos sin receta ahora están disponibles en muchas partes del mundo. Este avance es como derribar una barrera invisible que ha limitado el acceso de millones de personas a métodos para planificar sus familias de manera más sencilla. Poder comprar anticonceptivos en una farmacia, sin la necesidad de una consulta médica, no solo empodera a las mujeres, sino que también promueve la equidad en salud. Es una victoria para la autonomía y una solución práctica para quienes viven en áreas con pocos recursos médicos. Pero no todos son noticias técnicas y procesos complejos. Estos avances también nos invitan a reflexionar sobre cómo vemos la medicina y la salud. Por ejemplo, el trasplante de órganos de animales nos hace preguntarnos qué significa realmente ser humano. ¿Un cuerpo humano con un órgano de cerdo sigue siendo completamente humano? ¿O el análisis de sangre para detectar el Alzheimer? ¿Cómo enfrentamos la posibilidad de conocer nuestro futuro antes de tiempo? Un dato curioso es que los cerdos utilizados en los trasplantes no son los mismos que los que encontramos en las granjas. Estos cerdos han sido editados genéticamente para eliminar moléculas que nuestro sistema inmunológico podría rechazar. En cierto sentido, son cerdos diseñados a medida para salvar vidas humanas. Es como convertir a un coche de carreras en una ambulancia altamente especializada, adaptada para una misión completamente nueva. ¿No es asombroso pensar en cómo estos avances podrían cambiar la forma en que vivimos, prevenimos enfermedades y enfrentamos el envejecimiento? ¿Sabías que algunos animales pueden respirar por el ano? No es broma ni exageración, es un hecho científicamente comprobado. Parece algo sacado de un cómic, pero en situaciones extremas, ciertos mamíferos como los ratones y cerdos tienen una especie de plan B para sobrevivir. Aunque no es su método principal, pueden absorber oxígeno por el intestino. Suena increíble, ¿verdad? Vamos a explicarlo de forma sencilla y entretenida. Imagina que tus pulmones, esos dos increíbles órganos que trabajan todo el día sin descanso, fallan repentinamente. ¿Qué harías? En nuestro caso, no hay mucho que podamos hacer.
Pero en el caso de algunos animales, la naturaleza les da una ventaja inesperada. Su sistema digestivo se convierte en un respaldo para mantenerlos vivos. Este proceso, llamado respiración enteral por ventilación intestinal, les permite usar la mucosa de su intestino para absorber oxígeno directamente en su sangre. Es como tener una vía alterna en una carretera bloqueada. Ahora, pongámoslo en un ejemplo fácil de entender. Piensa en un coche eléctrico que se queda sin batería. Normalmente, si la batería principal falla, el coche se detiene, pero algunos tienen una pequeña batería de respaldo que les permite recorrer unos kilómetros extra hasta encontrar una estación de carga. Lo mismo ocurre con estos animales. Cuando los pulmones no funcionan, su intestino entra en acción como una especie de batería de emergencia. Este fenómeno fue descubierto en un estudio reciente, donde los científicos querían entender mejor las capacidades ocultas de los mamíferos. ¿Cómo lo hicieron? Tomaron ratones y cerdos, los colocaron en situaciones donde no podían respirar adecuadamente y luego introdujeron oxígeno por vía rectal. Para sorpresa de todos, los animales que recibieron oxígeno de esta manera sobrevivieron más tiempo y en mejores condiciones que aquellos que no lo hicieron. El intestino literalmente salvó sus vidas. Si te cuesta imaginar cómo funciona, piensa en una esponja. Cuando la sumerges en agua, absorbe el líquido por todos sus pequeños poros. Pues bien, la mucosa intestinal de estos animales actúa de manera similar, pero en lugar de agua, absorbe oxígeno, que luego se distribuye a través de la sangre. Aunque no es un sistema tan eficiente como los pulmones, es lo suficiente para mantenerlos con vida en momentos críticos. Esto no es algo exclusivo de los mamíferos. Por ejemplo, algunas tortugas tienen una capacidad similar. Estas criaturas pueden absorber oxígeno a través de su cloaca, lo que les permite permanecer bajo el agua durante largos periodos sin salir a la superficie. Es como si tuvieran un snorkel secreto. Los pepinos de mar también hacen algo parecido, utilizando su sistema digestivo para captar oxígeno del agua. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros los humanos? Aunque nosotros no podemos respirar por el ano, al menos no de forma natural, este descubrimiento ha despertado el interés en la medicina. Los científicos están estudiando cómo podríamos usar esta técnica en situaciones extremas. Por ejemplo, imagina a un paciente en un hospital con los pulmones dañados por una enfermedad o una lesión. Podría recibir oxígeno directamente a través de su sistema digestivo para mantenerse con vida mientras se recupera. Es más, en el futuro, esto podría ser útil en emergencias como un ataque de asma grave, o incluso para buceadores o astronautas que necesitan un respaldo en situaciones donde el oxígeno es limitado. La idea puede sonar futurista, pero lo que hoy parece ciencia ficción podría ser una herramienta médica real en las próximas décadas. Este hallazgo también nos recuerda que la naturaleza está llena de sorpresas. Nos hace pensar en cuántas capacidades desconocidas tienen los animales, y quizás incluso nosotros, que aún no hemos descubierto. La vida siempre encuentra formas ingeniosas de adaptarse y sobrevivir, y este es solo un ejemplo más de lo increíble que puede ser el mundo natural. Y ahora te pregunto, ¿qué otra habilidad inesperada crees que podríamos descubrir en los animales o incluso desarrollar nosotros mismos con la ayuda de la ciencia? ¿Sabías que existe un mamífero tan raro que parece sacado de una historia de fantasía? Se llama sagloso de Sir David, un animal que parece una mezcla entre un puercoespín, un oso hormiguero y un dinosaurio. Este enigmático ser vive escondido en las montañas de Papúa Nueva Guinea y tiene un conjunto de características tan únicas que parecen imposibles. ¿Quieres saber más? Prepárate para conocer a uno de los animales más fascinantes del mundo, el sagloso de Sir David, nombrado así en honor al famoso naturalista Sir David Attenborough, pertenece a un grupo exclusivo de mamíferos llamados monotremas. Este club es tan selecto que tiene solo 5 miembros: el ornitorrinco, 3 especies de equidnas del género Saglosus y el propio sagloso de Sir David. ¿Qué tienen en común? Estos mamíferos ponen huevos. Sí, escuchaste bien. Un mamífero que pone huevos.
Es como si la naturaleza hubiera decidido mezclar las reglas del juego. Para entenderlo mejor, imagina un animal que combina lo mejor de varios mundos. El sagloso parece un puercoespín por sus largas espinas, que usa como defensa contra depredadores. Su hocico es delgado y alargado, perfecto para hurgar en la tierra en busca de lombrices y otros bichos. Y como un oso hormiguero, tiene una lengua pegajosa que atrapa a sus presas con facilidad. Ahora suma a esto su habilidad de poner huevos como un reptil, y tienes un animal que parece una criatura mágica. Pero lo más sorprendente no es cómo luce, sino dónde vive. El sagloso de Sir David habita en las montañas más remotas de Papúa Nueva Guinea, a altitudes que oscilan entre 1000 y 2000 metros. Es como si se hubiera escondido en uno de los lugares más inaccesibles del mundo para evitar ser descubierto. Este estilo de vida lo ha convertido en un maestro del sigilo. Incluso para los científicos es extremadamente difícil encontrarlo. Algunos dicen que estudiar al sagloso es como buscar una aguja en un pajar, pero esa aguja está viva y no quiere que la encuentres. Imagina esto. Estás buscando un tesoro enterrado en un bosque gigante y cuando crees que lo has encontrado, desaparece bajo tus narices. Así de complicado es rastrear a este animal. Los pocos que han tenido la suerte de verlo describen un comportamiento tranquilo y reservado, como si supiera que su supervivencia depende de pasar desapercibido. Hablando de supervivencia, el sagloso de Sir David no lo está pasando bien. Está catalogado como en peligro crítico, lo que significa que su población está al borde de la extinción. La deforestación y la caza son las principales amenazas para este extraño mamífero. En muchas comunidades locales se le caza tanto por su carne como por supersticiones que lo rodean, lo que lo pone en una posición aún más vulnerable. Ahora, piensa en esto. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de animales raros que están desapareciendo? La diferencia aquí es que el sagloso de Sir David es tan especial que perderlo sería como borrar un capítulo entero de la historia evolutiva. Este animal es un fósil viviente, un recordatorio de cómo los mamíferos comenzaron su viaje hace millones de años. Por ejemplo, mientras la mayoría de los mamíferos cuidan a sus crías nacidas vivas, los monotremas como el sagloso hacen algo extraordinario. Ponen un huevo, lo incuban en una especie de bolsillo en su abdomen y una vez que eclosiona, alimentan a su cría con leche que secreta directamente de su piel. Es como si combinaran las mejores estrategias de reptiles y mamíferos para asegurar la supervivencia de la próxima generación. Pero aquí viene la gran pregunta. Si este animal tiene tantas características increíbles y juega un papel tan importante en la historia de los mamíferos, ¿por qué no hacemos más para protegerlo? Tal vez sea porque no lo conocemos lo suficiente o porque vive en un lugar tan remoto que pasa desapercibido. El sagloso de Sir David nos recuerda lo poco que sabemos sobre el mundo natural y lo importante que es conservarlo. Cada especie cuenta una historia única sobre cómo la vida ha evolucionado para adaptarse a este planeta. ¿Te imaginas cuántos otros animales increíbles podrían estar escondidos, esperando ser descubiertos? ¿Sabías que los vikingos podrían haber utilizado discos de piedra medievales como brújulas para navegar los mares? Aunque parecen simples trozos de roca, estos objetos encontrados en Ucrania podrían ser la clave para entender cómo estos intrépidos navegantes conquistaron océanos sin los mapas ni la tecnología moderna que conocemos hoy. Recientemente, arqueólogos descubrieron 8 misteriosos discos hechos de pizarra mineral pirofilita, datados entre los siglos XII y XIII. A primera vista, podrían parecer piedras ordinarias, pero un análisis más detallado reveló grabados de anillos y líneas que los convierten en herramientas fascinantes. Estas marcas, según los expertos, podrían haber servido para alinear los discos con la posición del Sol, funcionando como brújulas solares similares a otras encontradas en Groenlandia y Polonia. Para entender esto, imagina que eres un vikingo en el siglo XII. Estás en un barco en medio del océano, rodeado de agua por todas partes, sin tierra a la vista. No tienes un GPS ni una brújula magnética, pero tienes estos discos.
Al usarlos junto con cristales de calcita, conocidos como piedras solares, puedes determinar la posición del sol incluso cuando está nublado o después del atardecer. Es como tener un reloj solar portátil que te dice hacia dónde dirigirte. Inicialmente, los arqueólogos pensaron que estos discos podrían haber sido herramientas comunes, como piedras de afilar o incluso adornos para joyería. Sin embargo, su diseño intrincado y sus patrones grabados hicieron que cambiaran de opinión. Estudios posteriores mostraron que 3 de los discos tienen características similares a las brújulas solares vikingas, lo que sugiere que estos objetos no eran simples herramientas domésticas. Además, el material del que están hechos sugiere que fueron fabricados localmente, pero con influencias claras de la tecnología de navegación escandinava. Esto nos lleva a una conclusión emocionante. Los vikingos no solo usaron estas herramientas para sus propias expediciones, sino que también compartieron su conocimiento con otras culturas, ayudándolas a desarrollar sus propias técnicas de navegación. Los discos encontrados en Ucrania probablemente estuvieron relacionados con la famosa ruta comercial de los varegos a los griegos, que conectaba Escandinavia con el Imperio Bizantino. Esto demuestra que los vikingos no eran simples saqueadores, sino también comerciantes y pioneros tecnológicos. Para entenderlo mejor, piensa en un teléfono inteligente. En su núcleo, un smartphone moderno combina tecnologías de diferentes culturas y épocas. Pantallas táctiles, GPS, cámaras y aplicaciones. Del mismo modo, estos discos de piedra son el resultado de una combinación de ideas innovadoras y recursos locales. El éxito de los vikingos como navegantes no era casualidad. Sus barcos estaban diseñados para ser rápidos y resistentes, y sus herramientas de navegación eran igual de ingeniosas. Por ejemplo, sus brújulas solares, hechas de madera o piedra, utilizaban la luz del sol para determinar direcciones incluso en condiciones desfavorables. A esto se sumaban las piedras solares, cristales que refractaban la luz para señalar la posición del sol en días nublados. Con esta tecnología, podían cruzar el Atlántico y alcanzar lugares tan lejanos como América del Norte mucho antes de que Cristóbal Colón zarpara. Ahora, estos discos recién descubiertos añaden otra pieza al rompecabezas. Aunque todavía hay dudas sobre si fueron usados exclusivamente para la navegación, su diseño y distribución sugieren que jugaron un papel importante en los viajes y el comercio medievales. Es emocionante pensar en cómo estos objetos, aparentemente simples, podrían haber sido herramientas cruciales para la expansión y el éxito de los vikingos. Nos recuerdan que la innovación tecnológica no siempre requiere de circuitos o pantallas. A veces, todo lo que necesitas es una roca cuidadosamente tallada, un poco de luz solar y una mente ingeniosa. Entonces, ¿qué otros secretos crees que podrían estar escondidos en herramientas antiguas que hemos pasado por alto? ¿Sabías que el ADN, ese libro de instrucciones que define todo en nuestro cuerpo, también puede contener errores que desencadenan enfermedades devastadoras? Uno de estos errores ha sido desentrañado recientemente, revelando cómo una mutación genética específica provoca la enfermedad de Huntington, una dolencia que afecta tanto a la mente como al cuerpo, dejando un impacto profundo en quienes la padecen. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo hereditario, lo que significa que si uno de tus padres la tiene, existe un 50% de probabilidad de que tú también la desarrolles. Todo gira en torno a una mutación en un gen llamado HTT, que contiene las instrucciones para fabricar una proteína llamada huntingtina. Esta proteína es crucial para el funcionamiento de nuestras células, especialmente en el cerebro. Pero cuando ocurre una mutación en este gen, la historia cambia drásticamente. Para entenderlo mejor, imagina que el ADN es un manual de cocina y que cada gen es una receta específica. En el caso del gen HTT, es como si la receta para un pastel tuviera una instrucción que dice: añade 3 cucharadas de azúcar. Sin embargo, con la mutación, la instrucción se convierte en algo así como: añade azúcar, 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 repitiendo la misma palabra una y otra vez sin parar.
Este error crea una cadena de repeticiones anómalas en la proteína huntingtina, lo que la hace tóxica para las células cerebrales. Estas repeticiones excesivas forman grumos dentro de las neuronas, interrumpiendo su funcionamiento normal. Con el tiempo, las células cerebrales mueren, lo que lleva a los síntomas devastadores de la enfermedad de Huntington: movimientos involuntarios, pérdida de memoria, dificultad para hablar y cambios emocionales extremos. Es como si las neuronas fueran piezas de una maquinaria compleja que empiezan a fallar una por una, afectando el movimiento, la cognición y el comportamiento. Lo que hace que este descubrimiento sea aún más importante es que ahora sabemos exactamente cómo esta mutación desencadena el daño. Los científicos han logrado identificar que las repeticiones del gen HTT generan fragmentos tóxicos que se acumulan en el núcleo de las células cerebrales. Es como si el manual de cocina tuviera tantas palabras repetidas que la receta se volviera ilegible y el pastel nunca pudiera hornearse correctamente. Este hallazgo abre la puerta a nuevas posibilidades en la búsqueda de tratamientos. Hasta ahora, la enfermedad de Huntington no tiene cura, y los tratamientos disponibles solo alivian los síntomas, sin detener la progresión. Pero ahora que entendemos mejor cómo y por qué el gen HTT mutado causa daño, los investigadores pueden trabajar en terapias específicas para bloquear esta cadena de eventos. Un ejemplo prometedor son las terapias basadas en ARN, que funcionan como un editor de texto capaz de corregir las repeticiones anómalas en el gen HTT antes de que causen estragos. También se están explorando tratamientos que puedan prevenir la acumulación de las proteínas tóxicas, protegiendo las células cerebrales de daños mayores. La enfermedad de Huntington es un recordatorio poderoso de cómo una pequeña variación en nuestro ADN puede tener consecuencias gigantescas. Es como si un solo error tipográfico en un programa de computadora provocara un fallo que lo descompusiera por completo. El descubrimiento de cómo esta mutación genética opera nos deja una lección valiosa: la importancia de desentrañar los misterios de nuestro ADN, no solo para entender enfermedades como esta, sino también para desarrollar herramientas que puedan cambiar vidas. Y ahora la gran pregunta: si conocemos el lado oscuro del ADN, ¿podremos algún día reescribir estas instrucciones defectuosas y erradicar enfermedades como la de Huntington para siempre? ¿Sabías que hace 780.000 años, los primeros humanos ya sabían cómo preparar alimentos ricos en carbohidratos para alimentar sus mentes en expansión? Aunque siempre nos han contado que nuestros ancestros eran cazadores voraces que vivían únicamente de carne, un reciente descubrimiento arqueológico en Israel está cambiando esta idea. Resulta que estos humanos no solo sabían cazar, sino que eran auténticos expertos en recolectar y procesar plantas ricas en carbohidratos, sentando las bases de nuestra evolución cognitiva. En el yacimiento de Gesher Benot Yaakov, ubicado en lo que hoy es Israel, los arqueólogos encontraron herramientas de basalto con restos de almidón incrustados. Estas herramientas, como mazas y yunques, eran usadas para procesar alimentos vegetales, bellotas, cereales, legumbres y plantas acuáticas. Imagínate a un grupo de humanos trabajando juntos, triturando bellotas para eliminar su sabor amargo y transformarlas en una comida nutritiva. Un proceso que podría parecer simple para nosotros, pero que requería un conocimiento detallado del entorno y de las propiedades de las plantas. Estos carbohidratos no solo eran sabrosos, también eran esenciales para el cerebro, ese órgano que consume tanta energía. Piensa en esto: tu cerebro, aunque pesa solo el 2% de tu cuerpo, puede llegar a consumir hasta el 20% de la energía que obtienes de los alimentos. Para nuestros ancestros, el consumo de plantas ricas en carbohidratos, como raíces y tubérculos, fue una estrategia clave para alimentar sus mentes en crecimiento y desarrollar habilidades como la planificación y la cooperación. Este descubrimiento también nos muestra lo ingeniosos que eran. Por ejemplo, las bellotas, que hoy solemos ignorar,
eran un alimento básico para ellos. Sin embargo, consumirlas directamente puede ser tóxico debido a los taninos. Por eso, los primeros humanos aprendieron a remojarlas, machacarlas y cocinarlas para hacerlas seguras y nutritivas. Es como si un día, alguien en esa comunidad primitiva hubiera dicho, ¿qué tal si intentamos esto? Y así comenzaron a compartir técnicas que se transmitieron de generación en generación. Pero no solo eran terrestres, también eran acuáticos. Se han encontrado restos de plantas como nenúfares amarillos y castañas de agua, lo que indica que estos humanos también se adentraban en lagos y ríos para recolectar alimentos. Esta capacidad de explorar diferentes entornos, desde los bosques hasta el agua, les permitió diversificar su dieta y adaptarse mejor a los cambios climáticos o la escasez de recursos. Podemos imaginar a estas comunidades no solo como grupos de sobrevivientes, sino como sociedades que compartían tareas y conocimientos. Mientras unos recolectaban plantas, otros se encargaban de procesarlas. Probablemente se reunían alrededor de un fuego, compartiendo sus alimentos y, quién sabe, tal vez intercambiando historias. Este comportamiento refleja una organización social más compleja de lo que solíamos pensar, con roles definidos y una transmisión activa de conocimientos. El hallazgo también cuestiona nuestras ideas preconcebidas. Durante años hemos creído que la carne fue el principal motor de la evolución humana, pero estas pruebas muestran que las plantas jugaron un papel igual de importante. No se trataba solo de cazar mamuts, sino de buscar, procesar y almacenar alimentos que ofrecieran una fuente constante de energía. Hoy en día, muchos seguimos buscando la dieta perfecta, como la famosa dieta paleo, basada en la idea de que debemos comer como los cazadores-recolectores. Sin embargo, estos descubrimientos nos recuerdan que nuestros ancestros no eran tan simplistas como imaginamos. No se limitaban a comer carne. Aprovechaban al máximo lo que su entorno les ofrecía, demostrando una increíble capacidad para adaptarse e innovar. Así que, la próxima vez que mires un tazón de avena o unas papas al horno, piensa en cómo estos alimentos básicos tienen raíces profundas en la historia de nuestra especie. Y ahora te pregunto, si hace casi 1 millón de años los humanos ya eran tan creativos con lo que comían, ¿qué otras habilidades impresionantes crees que podríamos descubrir de ellos? ¿Sabías que viajar en el tiempo no es solo un concepto de películas de ciencia ficción, sino una posibilidad que surge de las revolucionarias teorías de Albert Einstein? Aunque parezca un sueño imposible, las bases científicas para moverse hacia el futuro o incluso al pasado están en la teoría de la relatividad, una obra maestra que cambió nuestra visión del universo. En 1905, Einstein presentó la relatividad especial, donde nos reveló que el tiempo no es absoluto, sino relativo. Imagina que tú y un amigo llevan relojes idénticos, pero tú decides subirte a una nave espacial que viaja casi a la velocidad de la luz, mientras tu amigo se queda en la Tierra. Al regresar, descubres que para ti solo pasaron unos pocos meses, pero para tu amigo en la Tierra pasaron años, quizá décadas. Esto ocurre debido a un fenómeno llamado dilatación del tiempo, que ha sido probado experimentalmente con partículas subatómicas llamadas muones. Estas partículas, que deberían desintegrarse en fracciones de segundo, viven mucho más tiempo cuando son aceleradas a velocidades cercanas a la luz. Es como si viajaran en un tren del tiempo donde su reloj avanza más lento que el nuestro. Pero Einstein no se detuvo ahí. En 1915 amplió su visión con la relatividad general, donde explicó que la gravedad no es solo una fuerza, sino una curvatura en el espacio-tiempo. ¿Qué significa esto? Piensa en el espacio-tiempo como una hoja de goma. Si colocas una bola pesada en el centro, la hoja se deforma. Esa deformación es lo que genera la gravedad. Cerca de objetos extremadamente masivos como agujeros negros, el tiempo también se ralentiza. De hecho, en películas como Interstellar, esta idea se retrata con gran precisión. Mientras un astronauta explora un planeta cerca de un agujero negro,
Unas pocas horas para él equivalen a años en la Tierra. Entonces, ¿es posible viajar al futuro? En teoría, sí. Si lográramos construir una nave que pudiera alcanzar velocidades cercanas a la luz, podríamos viajar en el tiempo hacia adelante. Pero el problema radica en la tecnología. Las cantidades de energía necesarias para mover algo tan masivo como una nave son astronómicas, mucho más allá de lo que actualmente podemos generar. Por ahora, los experimentos con partículas en aceleradores como el CERN son nuestro pequeño vistazo al futuro. ¿Y qué hay del pasado? Aquí las cosas se complican. La relatividad general plantea soluciones matemáticas conocidas como curvas cerradas de tipo tiempo, que podrían permitir retroceder en el tiempo. Una idea intrigante es la existencia de agujeros de gusano, túneles teóricos que conectarían dos puntos distantes del espacio-tiempo, como si doblaras una hoja de papel y unieras dos extremos lejanos con un clip. Si pudiéramos atravesar uno, tal vez podríamos viajar no solo a otra parte del universo, sino también a otro momento en el tiempo. Pero estos agujeros de gusano, hasta ahora, son solo teorías y, si existen, serían tan inestables que probablemente colapsarían antes de que alguien pudiera usarlos. Además, los viajes al pasado enfrentan problemas lógicos. La famosa paradoja del abuelo plantea una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si viajas al pasado y evitas el nacimiento de uno de tus antepasados? ¿Cómo podrías haber existido para hacerlo? Estas contradicciones desafían nuestra comprensión de la causalidad y son un gran obstáculo para aceptar los viajes al pasado como algo factible. Así que, aunque soñar con viajar en el tiempo sigue siendo fascinante, aún estamos muy lejos de lograrlo. Pero cada avance científico nos acerca un paso más a comprender los misterios del espacio-tiempo. ¿Crees que algún día lograremos cruzar estas fronteras y convertir la ciencia ficción en realidad? ¿Sabías que la llamada gripe española no tuvo nada de española? A pesar de lo que su nombre sugiere, esta pandemia que devastó al mundo entre 1918 y 1919 no se originó en España ni fue particularmente más severa allí que en otros países. De hecho, el nombre es más una consecuencia de las circunstancias políticas de la época que una descripción precisa de los hechos. Lo curioso es que España quedó marcada en la historia por algo que no era suyo. ¿Quieres saber por qué? En 1918, el mundo estaba en plena Primera Guerra Mundial, y los países involucrados en el conflicto imponían una estricta censura a las noticias. Las potencias en guerra, como Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, no querían que sus ciudadanos o sus tropas perdieran la moral al enterarse de que una misteriosa enfermedad estaba matando a millones de personas. Así que, simplemente, evitaron hablar de ello. Mientras tanto, España, que era un país neutral en el conflicto, no tenía restricciones en su prensa, y los medios informaron libremente sobre los terribles estragos de esta enfermedad. En mayo de 1918, por ejemplo, el rey Alfonso XIII cayó enfermo con la gripe, y los periódicos españoles no dudaron en cubrir el suceso. Como resultado, muchas personas en otros países comenzaron a asociar la pandemia con España, creyendo erróneamente que era el epicentro del brote, y así nació el nombre gripe española. Sin embargo, el origen real del virus sigue siendo un misterio. Algunos expertos creen que pudo haber comenzado en un campamento militar en Kansas, Estados Unidos, donde soldados que entrenaban para la guerra vivían en condiciones insalubres y en estrecho contacto. Otros estudios sugieren que pudo surgir en Francia o incluso en China, ya que trabajadores chinos fueron enviados a Europa como mano de obra durante la guerra, llevando consigo posibles enfermedades. Lo que está claro es que la pandemia no respetó fronteras y se extendió como un incendio forestal alimentado por los movimientos masivos de tropas y personas debido a la guerra. En poco tiempo, la gripe llegó a todos los rincones del planeta, infectando a 1/3 de la población mundial y causando la muerte de entre 50 y 100 millones de personas, más que las bajas de la propia guerra.
Para poner estas cifras en perspectiva, imagina que la población mundial en ese momento era de unos 1.800 millones de personas. Eso significa que 1 de cada 3 personas contrajo la enfermedad. Ahora, imagina un estadio de fútbol lleno. Si hay 30.000 personas, 10.000 de ellas estarían enfermas, y muchas de ellas probablemente morirían. Y lo más impactante es que, a diferencia de otras pandemias, la gripe española no solo afectó a los ancianos o a los enfermos, sino que se cebó especialmente con jóvenes adultos sanos entre 20 y 40 años, lo que dejó a muchas familias devastadas. El nombre gripe española es, en muchos sentidos, una injusticia histórica. España no fue más afectada que otros países, pero al ser uno de los pocos lugares donde se podía hablar abiertamente del brote, se convirtió en el chivo expiatorio mediático. Es como si, en una fiesta donde todos están en silencio porque tienen miedo de hablar de un accidente, la única persona que lo menciona termina siendo culpada de causarlo. España simplemente fue transparente en un momento en que la verdad estaba bajo llave en otras naciones. Esta pandemia no solo nos dejó una lección sobre la devastadora rapidez con la que un virus puede propagarse, sino también sobre cómo la percepción pública puede moldearse por factores políticos y mediáticos. Hoy, sabemos que el nombre gripe española es un error histórico, pero sigue siendo un ejemplo de cómo la narrativa puede eclipsar los hechos. Entonces, ¿no te parece sorprendente cómo una combinación de censura, guerra y rumores puede inmortalizar una injusticia en la historia? ¿Qué otros eventos crees que podrían haber sido malinterpretados de forma similar? ¿Sabías que, tras una decapitación, el cerebro podría seguir mostrando actividad eléctrica durante unos segundos? Aunque suene como algo sacado de una novela de terror, esta idea tiene algo de verdad, pero también está rodeada de mitos, historias anecdóticas y límites éticos que complican el tema. Es un fenómeno tan fascinante como escalofriante, y entenderlo requiere adentrarse en los misterios de la biología y la ciencia. Cuando una persona es decapitada, el suministro de sangre al cerebro se corta de inmediato. Esto significa que el oxígeno y la glucosa, que son esenciales para que las neuronas funcionen, dejan de llegar. Sin embargo, las células cerebrales no mueren al instante. Durante unos segundos, el cerebro sigue utilizando los recursos que ya tenía disponibles antes de la interrupción, lo que puede generar actividad eléctrica residual. Pero, ¿esto significa que hay conciencia? La respuesta corta es, probablemente no. La conciencia, ese estado en el que somos capaces de percibir, pensar y sentir, depende de una actividad organizada en diferentes áreas del cerebro, particularmente el córtex. En una decapitación, la pérdida repentina de presión sanguínea provoca que estas conexiones se interrumpan casi de inmediato. Es decir, aunque el cerebro pueda emitir señales eléctricas durante unos segundos, estas no son suficientes para mantener un estado consciente. Es como si un televisor siguiera parpadeando después de ser desconectado. Hay señales residuales, pero ya no está funcionando realmente. A lo largo de la historia, esta idea ha generado muchas especulaciones, especialmente durante la Revolución Francesa, cuando la guillotina era el método de ejecución por excelencia. Hay relatos de testigos que aseguraron haber visto cómo cabezas decapitadas abrían los ojos, movían los labios o incluso parecían mirar a su alrededor. Por ejemplo, se dice que el científico francés Antoine Lavoisier, al ser guillotinado, pidió que observaran su cabeza para ver si podía parpadear voluntariamente después de ser decapitado. Según el relato, logró parpadear varias veces antes de detenerse. Sin embargo, es más probable que estos movimientos fueran reflejos automáticos del cuerpo, controlados por la médula espinal, en lugar de señales de conciencia real. En la actualidad, los estudios sobre este fenómeno se han realizado principalmente en animales, como ratas. En estos experimentos, se ha registrado actividad cerebral durante unos 20 a 30 segundos después de la decapitación. En este tiempo,
El cerebro muestra patrones eléctricos que se vuelven cada vez más desorganizados hasta que cesan por completo. Sin embargo, extrapolar estos hallazgos a los humanos es complicado, ya que nuestros cerebros son más complejos y los estudios directos en personas están, por razones éticas obvias, fuera de discusión. Para imaginar cómo funciona este proceso, piensa en una ciudad iluminada por energía eléctrica. Si alguien apaga el suministro principal, las luces no se apagan de inmediato. Algunas siguen encendidas durante unos segundos mientras la energía almacenada en generadores o baterías se agota. Lo mismo ocurre con el cerebro tras una decapitación. Aunque el suministro principal de sangre y oxígeno se corta, las neuronas siguen activas por un breve periodo antes de apagarse por completo. Un ejemplo más reciente que nos ayuda a entender esto es el de los estudios en pacientes humanos en estado crítico. Se ha observado que justo antes de la muerte, el cerebro puede experimentar un breve aumento de actividad eléctrica, conocido como descarga final. Este fenómeno podría ser similar a lo que ocurre en una decapitación, aunque no necesariamente implica que la persona esté consciente en ese momento. La idea de que una cabeza decapitada pueda seguir viva durante unos segundos ha capturado la imaginación popular, pero la ciencia sugiere que la probabilidad de conciencia es extremadamente baja. Los movimientos que podrían observarse, como parpadeos o muecas, son simplemente reflejos automáticos y no un signo de percepción o sensación. ¿No es increíble pensar en cómo incluso los últimos segundos de actividad cerebral nos plantean preguntas tan profundas sobre la vida y la muerte? ¿Qué crees que dice esto sobre lo que realmente significa estar vivo? ¿Sabías que llevar una corbata demasiado ajustada puede reducir el flujo sanguíneo al cerebro en un 7,5%? Aunque parezca difícil de creer, un estudio realizado en 2018 lo confirmó. Este elegante accesorio, símbolo de formalidad y profesionalismo, podría estar haciendo más daño del que imaginas, especialmente si eres de los que las usa durante largas jornadas de trabajo o eventos. Pero no te preocupes, no es necesario deshacerte de todas tus corbatas, al menos no todavía. El estudio en cuestión, publicado en Neuroradiology, analizó cómo afecta el uso de una corbata apretada al flujo sanguíneo cerebral. Los investigadores reunieron a 30 hombres y los dividieron en dos grupos. Uno llevaba corbata ajustada al cuello y el otro no. Después de realizar resonancias magnéticas funcionales, descubrieron que los hombres con corbata experimentaron una reducción promedio del flujo sanguíneo al cerebro de un 7,5%. Aunque este porcentaje no es alarmante para alguien sano, sí podría ser un problema para personas con condiciones médicas que ya afectan su circulación o su cerebro. El efecto es más sencillo de entender de lo que parece. Una corbata ajustada ejerce presión sobre las venas y arterias del cuello, como la vena yugular y las arterias carótidas, que son esenciales para transportar la sangre al cerebro. Cuando estas vías se comprimen, es como si apretaras una manguera mientras el agua fluye por ella. La presión aumenta, pero el flujo disminuye, y aunque probablemente no sientas los efectos inmediatamente, usar una corbata apretada durante horas podría causar dolores de cabeza, mareos, fatiga mental o simplemente una sensación de incomodidad que, de manera sutil, afecta tu rendimiento. Imagina que tu cuello es una autopista por la que circulan miles de autos, la sangre, transportando combustible, oxígeno y nutrientes hacia la gran ciudad que es tu cerebro. Ahora imagina que alguien decide colocar un peaje en medio de la autopista, ralentizando el tráfico. Ese peaje es la corbata apretada. El flujo sigue existiendo, pero no llega con la misma fluidez, lo que puede hacer que las funciones cerebrales no operen al 100%. Lo interesante es que, aunque esta reducción del flujo sanguíneo podría no causar daño inmediato, sí abre la puerta a reflexionar sobre cómo los códigos de vestimenta afectan nuestra salud. La corbata, ese símbolo de seriedad y elegancia, podría estar jugando en contra de nuestro bienestar. ¿Quién lo habría pensado?
Tal vez sea hora de replantearnos si este accesorio debe seguir siendo un estándar en las oficinas o eventos formales, especialmente considerando que el mundo laboral moderno ya se mueve hacia atuendos más cómodos y relajados. Y no es solo una cuestión de salud. Si llevas corbata y sientes un ligero dolor de cabeza después de horas de uso, es posible que tu cerebro te esté enviando una señal de que algo no está bien. De hecho, algunas personas reportan sentirse más liberadas o claras mentalmente al aflojar o quitarse la corbata después de un día largo. Es como cuando te quitas los zapatos apretados al llegar a casa. Un alivio inmediato. Esto también nos lleva a pensar en otros hábitos de vestimenta que podrían estar afectando nuestra salud sin que nos demos cuenta. ¿Qué pasa con los pantalones demasiado ajustados, los cinturones apretados o incluso los zapatos de tacón alto? A menudo aceptamos pequeñas molestias como el precio de lucir bien, pero estas pequeñas incomodidades pueden tener un impacto acumulativo en nuestra salud. Entonces, ¿vale la pena apretar una corbata en nombre de la elegancia, sabiendo que podrías estar limitando el flujo sanguíneo hacia tu cerebro? O mejor aún, ¿qué otros hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, podrían estar afectando tu salud sin que lo notes? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.